Bienvenidos a Recetas Coloriza, donde le damos color y sabor a sus recetas. ¿Qué tenemos para hoy, Nelly? En el día de hoy vamos a elaborar mazapanes. Esta receta consta de 7 ingredientes, que son la leche en polvo, el azúcar 3X, la leche condensada, la glucosa, la yema de huevo y la esencia con sabor a almendras. Primero que todo, tenemos aquí 400 gramos de leche en polvo y la vamos a cernir junto con 500 gramos de azúcar pulverizada. Vamos a cernir el azúcar. Cuando ya tenemos los ingredientes secos cernidos, vamos a abrir en el centro un huequito donde vamos a colocar los ingredientes húmedos. Una yema de huevo. Vamos a colocar una cucharada alta de margarina. Que ya todo lo tienes medido, ya Todo lo tienes está pesado. listo. Le vamos a colocar leche condensada. Entonces esta la vamos a ir agregando gradualmente, porque depende mucho del calor de la mano que tengamos cada uno. Vamos a colocar 3/4 de taza de glucosa. ¿Qué le da la glucosa al mazapán? Me le va a dar elasticidad y me le va a dar suavidad. Le vamos a colocar 10 gotas de sabor concentrado JG de almendras. Este es un sabor altamente concentrado. Hay que tener muy en cuenta dosificarlo siempre por gotas, como lo acaba de decir Nelly. Cuando ya tenemos todos los ingredientes húmedos en el centro, vamos a empezar a mezclar muy bien hasta que se diluya la glucosa. Y vamos amasando. En este amasado nos vamos a dar cuenta si la preparación necesita más humedad. Entonces le vamos a ir agregando leche condensada. ¿Cómo sé yo que ya tiene su punto la masa? Hasta que no se me pegue de las manos y del tazón, o lo podemos elaborar también sobre el mesón de la cocina. Entonces acá vamos a incorporando, vamos haciendo presión para yo tener la seguridad de que la humedad me está incorporando en los secos y cuando me pide más para seguir agregando. Siempre la leche condensada se le agrega gradualmente, poco a poco, porque todas las personas no tenemos el mismo calor en la mano. Entonces, si se la agregan de una sola vez y tienen la mano demasiado caliente, la preparación les va a quedar demasiado húmeda. Si llegando a pasar esto, ¿qué van a hacer? Le van a agregar más leche en polvo, nunca azúcar, siempre leche en polvo. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestra masa, que ya tiene la consistencia que necesitamos. La vamos a retirar del tazón y la vamos a llevar a la mesa para terminarla de amasar. Luego que yo termino de hacerle este proceso a la masa, ¿qué vamos a hacer? Para protegerla, la vamos a colocar en una bolsa plástica. ¿Por cuánto tiempo, Nelly? Aquí la podemos dejar reposando 10 minutos mientras empezamos a trabajar. En ese momento vamos a coger y vamos a limpiar nuestro mesón para empezar a hacer las figuras que tengamos programadas elaborar con ella. Entonces ahora vamos a elaborar una figura con nuestra masa ya terminada. Aquí tenemos una bolita que le vamos a agregar. Por favor, doña Beatriz, me pasa colores. Un amarillo. Amarillo. Vamos a adicionar amarillo JG líquido. También podemos adicionar en un momento determinado los colores lacados para chocolate y repostería, que igualmente nos van a servir para los mazapanes o cualquier producto que estemos elaborando. Entonces recordemos que nuestros colores JG son muy concentrados, por eso tenemos que ir agregando gradualmente también hasta que necesitemos el color. ¿Qué vamos a elaborar acá? Un mango. Entonces, como el mango va matizado luego con pincel, el amarillo que le echamos a la masa es muy poco. Entonces incorporamos bien y vamos a formar la figura. Todo parte de una bolita. Entonces tenemos acá nuestra bolita y vamos con esta parte de la mano, lo vamos a ir como sacándole una cintura. Cuando esté listo, le damos esta forma. Doña Beatriz, por favor, una blonda para colocarlo sobre, para que no se nos pegue. Lo colocamos sobre la blonda y vamos a
matizar. Entonces, para nosotros matizar necesitamos los siguientes colores. Esa plasticidad, Nelis, la está dando la glucosa. La glucosa le da esa elasticidad al mazapán y lo conserva. Es muy bueno también contarles a las amas de casa que la glucosa la llevamos a una olla con agua caliente, más o menos 2 minuticos, y ella la destapamos y la sacamos muy fácilmente y no tiene ningún problema. Porque se adelgaza. Claro. Se adelgaza colocándola al baño María, logrando un manejo pues más eficiente. Ahora lo vamos a maquillar. Entonces, para maquillar, ¿qué necesitamos? Necesitamos un amarillo. Le dicen a uno que por qué amarillo si la fruta tiene amarillo. Es el matizado que le va a dar usted con el pincel cuando empieza a pintar. Le vamos a agregar un naranja. Estarías trabajando con los colorantes líquidos JG. También podemos trabajar en las frutas de mazapán o en el producto de mazapán, podemos trabajar también con los colores lacados en polvo. También los podemos trabajar con los colores lacados, depende de la figura que vamos a hacer. Y un mora. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a un pincel, cojo mi mango sobre la palma de mi mano, nunca lo voy a apretar porque le voy a perder la figura. Y vamos a empezar a pintar como si yo estuviera pintando pincelada seca. Entonces le voy a agregar poquita cantidad. Es muy importante que el pincel con que estemos trabajando sea un pincel de cerda suave para que no me raye la figura cuando yo la estoy matizando. Entonces tengo amarillo, después del amarillo vamos a pasar a agregarle un naranja. Y se van combinando los colores en el mazapán. Sí, entonces me van quedando como sombreados. Listo. Trabajamos siempre en serie porque no puedo estar lavando entre color y color el pincel, entonces trabajamos en serie. Si yo tengo bastantes mangos, los trabajo primero el amarillo, luego el naranja, luego el rojo y al final el mora, y ya cuando termino, entonces ya sí voy a lavar muy bien mis pinceles para tenerlos listos. Y por último el mora. Entonces, ¿qué le va a dar este color? Le va a dar esa apariencia como de mango Tommy. ¿No han visto que la parte de arriba es más coloradita? El mango pequeño. Exacto. Entonces, cuando yo ya lo tengo pintado, lo voy a volver a descargar sobre la blonda. Estamos elaborando acá las hojitas del mango. Tenemos una masita teñida de un verde limón. Este verde limón sale en presentaciones de 7 centímetros, 60 y 390. Así se consiguen en el mercado. Bueno, entonces ya tenemos acá las 2 hojitas. Voy a coger mi mango y lo voy a colocar sobre la palma de mi mano. Ahora vamos a pegar las hojitas. Vamos a usar esta goma para pegar las hojas del mango. Es un producto que estamos lanzando también en este momento al mercado. Es una goma para alimentos, hace el efecto completamente específico de goma. Pega mazapán con chocolate. La vamos a usar en poquitas cantidades. Cuando yo abuso de ella, ¿qué pasa? La pieza que yo le voy a pegar empieza a alisarse, entonces no se queda sostenida. Entonces vamos a untar poquita cantidad, la vamos a colocar en la parte de arriba del mango, le vamos a dar una movención. Es una goma que no es instantánea, hay que dejarla en reposo antes de mover el producto. Entonces acá ya tenemos nuestro producto terminado. Doña Beatriz, por favor, un capacillo para colocarlo ahí. Tenemos un lindo mango. Listo. Una figura terminada, como las que ella previamente ya nos tenía listas, son figuras elaboradas a mano. ¿Sí, Nelly? Sí, son elaboradas a mano, pero también podemos elaborar cualquier tipo de figura teniendo como referencia a un molde de los de chocolate. Ahí los podemos usar para trabajarlos también. Es un trabajo muy lindo que se lleva a cabo con el mazapán. Como dice Nelly, también se puede trabajar con los moldes de chocolate. Nuestro límite es la imaginación.
en donde podemos llevar a cabo una infinidad de productos con los colores y sabores de Coloriza. Y con esto damos por terminada la receta de mazapán. Ahora podemos entrar a degustar estos lindos productos.